Hola, mi nombre es Jaime Talledo de Lama y soy socio fundador de New Sports Law, boutique jurídico deportiva, y soy experto en derecho deportivo. Mira, qué gusto, Alfredo. Mira, el tema es bastante interesante y tiene algunas implicaciones respecto al Bayern Múnich como empleador, digamos, pero esto es en la relación, digamos, de trabajo que tiene el jugador Lucas Hernández con su empleador, que es el club Bayern Múnich, ¿no? De tal manera que, claro, respecto al delito cometido y por el cual se le ha condenado efectivamente al jugador, Bayern Múnich poco puede hacer, ¿no? Como bien sabe, la responsabilidad penal es personal, ¿no? Entonces, digamos que el club, como club, poco puede intervenir, poco puede hacer nada más bien respecto al cumplimiento de la pena que tiene que llevar a cabo Lucas Hernández, ¿no? Eso no significa que no haya consecuencias entre ellos, por supuesto que las puede haber, ¿no? Y ahora seguramente tendremos oportunidad de hablar de eso. Pero el club como club nada puede hacer respecto a impedir el tema o que efectivamente tenga que cumplir la sentencia y los meses de prisión a los que ha sido condenado, salvo facilitarle defensa legal, ¿no? Pero de allí nada más, ¿no? En verdad no tiene, digamos, legitimidad en el proceso ni en sus consecuencias, ¿no? Bien, esto es precisamente en lo que sí tiene que ver Bayern Múnich, ¿no? A ver, la norma alemana no ha previsto específicamente para el caso de el delito cometido por un empleado, ¿no? Que tiene efectivamente relación de trabajo con el empleador, la disolución o la resolución o el despido, ¿no? O sea, no lo ha previsto de manera taxativa, de manera positiva, digamos, ¿no? Cosa que sí sucede, por ejemplo, en la norma española, ¿no? El Estatuto de Trabajadores español, eh, incorpora en su artículo 54.1, si no me equivoco, y 54.2 el tema, ¿no? Y diferencia dos cosas. Diferencia la prisión preventiva, ¿no? En la que el contrato laboral se suspende. Perdóname, he estado hablando en todo momento de contrato laboral y de relación laboral, pero damos por sentado que sabemos que la relación entre un jugador de fútbol y su club es una relación laboral. Bien, es una relación de trabajo, en el Perú también. Bien, entonces te decía, en la norma española se diferencian dos estadios de la cuestión, ¿no? Dos situaciones distintas. La prisión preventiva, por un lado, que suspende el contrato de trabajo, ¿no? Y ya la prisión efectiva, en la que sí, efectivamente, valga la redundancia, se disuelve, ¿no? Se resuelve la relación laboral, ¿no? En el decreto legislativo 728, ¿no? En su texto único ordenado, la norma laboral peruana, para ser más claros, ¿no? En la norma laboral peruana también está previsto este tema, ¿no? Está previsto este tema efectivamente en el artículo 24, ¿no? Y para mayor seguridad lo voy a leer ahora mismo. El artículo 24 dice que son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador. B, la condena penal por delito doloso, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una cuestión que atender, no cualquier delito, sino los delitos dolosos. Y además hay una precisión que se hace respecto a eso en el artículo 27 de la misma norma. Se dice el despido por la comisión de delito doloso a que se refiere el inciso B del artículo 24 que acabamos de leer, se producirá al quedar firme la sentencia condenatoria y conocer de tal hecho el empleador, salvo que éste haya conocido el hecho punible antes de contratar al trabajador, ¿no? Entonces, en conclusión, digamos, lo que podemos decir es que en España seguramente el club podría, no es una cuestión automática, resolver el contrato. Pero lo que pasa es que ahora Lucas Hernández ya no juega en España, ya no juega en el Atlético de Madrid, sino que juega en Bayern Múnich, y como te decía antes, la norma alemana no ha previsto esta cuestión. ¿Qué es lo que sucede en España específicamente? En España lo que sucede es que la norma dice que puede haber un despido disciplinario, ¿sí? Si el delito o la condena, digamos, produce una situación que es inaceptable para alguna de las partes, ¿no? Así de abierta es la norma alemana. Entonces, claro, inaceptable por dos cosas. Una, porque el empleador no pueda, digamos, sostener la situación sin ese trabajador, en este caso,
imaginemos que el club no tiene forma de reemplazar mientras dura la condena, que es corta, ¿no? 6 meses, y no puede sustituirlo mientras tanto, ¿no? Si no puede hacer eso, procedería quizá el despido, ¿no? Y la otra situación es porque el tipo de delito haga que para alguna de las partes, en este caso para el empleador, sea inaceptable mantenerlo en la plantilla, ¿no? Ni la primera ni la segunda cosa parecen posibles en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente también, que es un tema más a medir, a ponderar, ¿no? A tener en cuenta. Y es que el contrato de Lucas Hernández no es un contrato que se acabe ahorita a final de temporada, ¿no? Su contrato es hasta 2024 y lo contrataron en 2019, ¿no? Entonces, claro, es un contrato a largo plazo. Por lo tanto, se entiende que cuando un club contrata a alguien con un contrato así de grande es porque tiene una cierta proyección, ¿no? Este es un jugador de clase mundial, es campeón del mundo, es campeón de la Nations League, o sea, ¿no? Titular de su selección, en fin, ¿no? Entonces, la selección francesa. Entonces, claro, no parece que eso es lo que va a suceder. Además, en Alemania también esta cuestión se ha delimitado por vía jurisprudencial, ¿no? Y normalmente se ha aceptado que un empleador despida o resuelva el contrato cuando la condena es mayor a 2 años o a partir de 2 años, ¿no? En este caso estamos hablando de una condena de 6 meses por un caso que además, dentro de las cuestiones que tiene y lo lamentable que es, parece ser anecdótico, ¿no? Porque al final es una orden de alejamiento que no se cumplió, y entonces, claro, él está reconciliado con esta señorita. De hecho, se casó con ella en secreto cuando estaba vigente la orden de alejamiento, ¿no? Y los condenaron a dos cosas, a los dos, porque en verdad todo esto nace de una pelea que tuvieron y tal, y entonces, bueno, pues terminaron en comisaría y el juzgado correspondiente penal de Madrid les impuso 31 días de trabajo comunitario, de trabajo en beneficio de la comunidad, y una orden de alejamiento de 500 metros. El hecho de que la señora no tenga la misma situación que Lucas Hernández es por una cuestión absolutamente formal y de garantías, y es que a ella no le notificaron válidamente la orden de alejamiento, ¿no? Entonces, cuando los detienen a la vuelta de su viaje de luna de miel y les dicen, ustedes han incumplido la orden impuesta por el juez, al único que condenan es a Lucas Hernández y no a la señora, porque a la señora no le habían notificado válidamente la, la orden de alejamiento, ¿no? Digamos que podía decir jurídicamente que no la conocía, ¿no? Entonces es a él y a quien condenan, se apela y la apelación no tiene éxito y por lo tanto ahora tiene que ingresar en prisión a más tardar el día 28 de octubre, ¿no? Para cumplir sus 6 meses de prisión. No parece que vaya a resolverse su contrato. No creo que vaya a resolverse su contrato, te digo, por la cuestión jurisprudencial, ¿no? Que ya conocemos y porque la norma alemana, digamos que no es no lo ha previsto de manera positiva, cosa que en el Perú sí está prevista como te acabo de indicar, ¿no? Efectivamente, una sanción adicional basada en el mismo hecho, ¿no? Por la misma causa, entiendo yo, es mi opinión jurídica, que sí sería una afectación adicional, ¿no? Que iría en contra del principio de bis in idem, ¿no? Entonces, y por otra parte, no me parece posible. O sea, la FIFA no ha previsto una cuestión disciplinaria de ese estilo en el estatuto del jugador, por ejemplo. No está previsto, con lo cual no existe la tipicidad. La UEFA menos, ¿no? Y tampoco creo que la Bundesliga lo haga, ¿no? Insisto, sería una vulneración al principio de bis in idem, ¿no? Y en este tipo de cosas, además, estos órganos internacionales, que son privados, suelen ser bastante cautelosos, ¿no? Porque, excepto cuando se trata de otro tipo de delitos, delitos de odio, cuestiones de racismo, discriminación, en fin, ese tipo de cosas sí, porque además existen políticas de cumplimiento obligatorio para los equipos, para los futbolistas, en fin, son cosas a las que se comprometen. Entonces aquí quizás sí podría haber una cuestión si se tratara de ese tipo de delitos, pero no se trata de ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, no me parece posible que hubiera además una cuestión disciplinaria por parte de FIFA, UEFA o la Bundesliga, ¿no? Pero en todo caso, si se intentara dar,
creo yo que la defensa está perfectamente del principio ne bis in idem, como bien has indicado. Mira, es muy interesante lo que dices. Aquí habría que mirar dos cosas. Primero te voy a decir algo jurídico. Hace un momento, cuando te leía la norma peruana, ¿no? Decía que el empleador puede resolver el contrato, puede despedir, ¿no? Como causa justa de despido, si es que se entera, ¿no? Pero si es que el empleador ya tenía conocimiento, ¿no? de este tema, y finalmente, después de haberlo contratado, se resuelve el asunto y es condenado, no puede despedirlo, porque ya conocía el tema, ¿no? Algo parecido sucede con el Bayern Múnich, porque el Bayern Múnich contrata a Lucas Hernández en el 2019, ¿no? Y este lío viene de 2017, cuando él jugaba en el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto Bayern Múnich pudiera, si fuera la norma peruana la que rige el tema, ¿no? Imagínate, Bayern Múnich no sé hasta qué punto podría decir que no conocía del asunto, ¿no? Es una cuestión pública, salió en todos los medios, en fin. Entonces, en este mundo del deporte de élite a ese nivel, difícilmente Bayern Múnich podría decir que no sabía del tema, ¿no? Que no conocía el asunto. Con lo cual, digamos que si fuera la norma peruana, esa parte estaría descartada, no podría resolverlo. Ahora bien, ¿qué consecuencias, digamos, puede tener el que no haya cumplido el asunto o no haya cumplido con la orden de alejamiento, en fin, con la primera condena, digamos, en su contrato? Eh, Parece ser que a Bayern no le ha importado mucho el tema, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que estas cosas tienen mucho que ver, fíjate, y no solamente estamos hablando de fútbol. Ahora te comentaré un tema respecto al fútbol específicamente y que sí es muy importante, pero en general, cuando contratas a cualquier persona, cuando se contrata a cualquier persona en una relación de trabajo, recuerda que, claro, los servicios que presta el trabajador son personalísimos, ¿no? Son personalísimos. Entonces, claro, en el trabajo, que es el medio de realización personal y profesional, ¿no? Se involucra la persona en sí misma, ¿bien? Y esto que estoy diciendo no es una cuestión moral, es una cuestión real. O sea, no solamente es moral, quiero decir, pero no me estoy apoyando solamente en argumentos morales. Lo que quiero decir es que se trata de la persona en sí misma, de todo su actuar, ¿no? Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando se establece una relación laboral, ¿no? Tú estás contratando a una persona con su carácter, con su manera de ver el mundo, con su desempeño profesional también. No solamente te importa cómo funcione como trabajador, sino que es una persona. Me explico, es un todo. Bien, y no son compartimentos estancos. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en este caso y en el fútbol, fíjate, es una actividad que además en donde los grandes jugadores como Lucas Hernández, por ejemplo, terminan siendo modelos de actuación, modelos de conducta, ¿no? Entonces, tú imagínate cuántos niños hinchas de Bayern Múnich ven en Lucas Hernández un modelo, ¿no? Por ejemplo, ya no te digo otros jugadores que son más mediáticos incluso, ¿no? Lucas Hernández es joven, tiene 25 años, ¿no? Entonces, imagínate tú la importancia que puede tener, ¿no? Su figura mediáticamente, ¿no? Y hacia afuera. Entonces, yo creo que los clubes cada vez están evaluando también otros aspectos de la persona y no solamente la cuestión futbolística. ¿Bien? Eh, es súper importante y además es también muy rentable para los clubes. Es muy rentable. Fíjate que hay jugadores que terminan siendo, por ejemplo, embajadores de la Che, ¿no? El caso de Sergio Ramos, por ejemplo, que estuvo por aquí en Perú, estuvo en Piura, ¿no? En Catacaos. Es más, tú ves su foto de perfil de las redes sociales, es esa foto en Catacaos, ¿no? Cuando es embajador, ejerciendo de embajador de la UNICEF. Entonces, lo que quiero decir es que este tipo de cosas son súper importantes y también son rentables para los clubes. Entonces, influye mucho la imagen que puede tener un jugador como persona, ¿no? En el vínculo laboral que establezca, ¿no? Casos en el Perú, por ejemplo, si queremos bajar un poquito a nuestro ambiente futbolístico, tenemos casos contrarios, quiero decir,
¿no? O sea, de contraste, muchos, ¿no? Muchísimos. Tenemos casos de jugadores muy talentosos que estancaron su carrera o su carrera no creció lo que estaba previsto que pueda crecer precisamente por cuestiones personales, ¿no? Y esto influye luego en cuánto se arriesga un club a contratarlos, el típico jugador díscolo, ¿no? Eh, muy amigo de la noche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este tipo de jugadores luego ven bajar su, su caché, digamos, ¿no? O sea, lo que cuesta su transferencia, el sueldo al que pueden luego aspirar, en fin, ¿no? Entonces, esto es muy importante para los clubes, por supuesto que sí. Y no creas que es una cuestión tan lejana y que solamente se da en Europa, te digo, en nuestro medio se está dando, ¿no? Se está dando. O sea, yo he estado ahora mismo analizando algunas relaciones contractuales de jugadores de Liga 1, ¿no? Y ya de manera general se exige que el jugador guarde pues una conducta que sea compatible el esfuerzo físico que luego tiene que realizar para su actividad profesional, ¿no? Pero eso que se dice así, digamos, en jurídico, incluye muchísimas cosas, ¿no? Mira los casos que hemos tenido durante la pandemia, por ejemplo. Había jugadores que de pronto rompían la burbuja sanitaria, ¿no? Y que al día siguiente salían en un ampay de un conocido programa de espectáculos y al subsiguiente día, ¿no? Aparecía un comunicado del club en donde se daba a conocer al público en general que el contrato se había resuelto, ¿no? Entonces, por supuesto que influye muchísimo, muchísimo, y las cuestiones éticas en general influyen muchísimo, pero influyen, y quiero decirlo como corolario de todo lo que te he venido comentando, influyen porque el futbolista es también una persona, ¿no? Y es un trabajador, y por lo tanto, su actuar no solamente es futbolístico, no solamente es deportivo, son personas antes que cualquier otra cosa. Y todos queremos tener las mejores personas como trabajadores de nuestro lado, ¿no? Entonces, obviamente es algo que los clubes miran con mucha atención y ya no te digo si quieres aspirar a un buen contrato fuera, ¿no? Por supuesto que lo miran. Antes, no tanto. Ahora sí es muy importante, muy, muy importante. Y yo recomiendo siempre que a los jugadores, ¿no? Que guarden la conducta ética mínima, digamos, exigible, porque eso va a influir, por supuesto, en su propio desenvolvimiento profesional.